Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Nos detenemos otros minutos para hablar de una de las noticias más importantes en el momento, la decisión del Congreso de la República en las últimas horas de prohibir el matrimonio o las uniones con menores de edad en Colombia. Una decisión que ha sido aplaudida, elogiada, demorada, pero que por fin se produjo, pasará a sanción presidencial. Queremos hablar del tema con personas que han seguido de cerca esta situación y para ello nos acompaña a esta hora una colega. Ella es Alexandra Correa, es periodista internacional, analista también y periodista del canal alemán Deutsche Welle desde hace más de una década y es defensora de derechos de la infancia y de las mujeres y es autora de la investigación Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia, que revela precisamente este asunto tan difícil, tan terrible de explotación y abuso a menores. Alexandra, buenos días, bienvenida a Radio Red, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, celebrando que por fin Colombia haya prohibido el infantil, así es. Muchas gracias por la invitación. Precisamente no, gracias a usted por aceptarla. ¿Cómo ve el asunto y en la práctica, en virtud de su experiencia y de sus investigaciones, qué tan dramática es esa situación en Colombia del matrimonio o la unión temporal con menores de edad? Mire, no solamente el matrimonio que sufrían niñas, niños y adolescentes, si lo podemos decir, un artículo que viene de un código civil que estaba vigente desde 1887, que permitía ese matrimonio entre niñas, niños desde los 14 años que tuvieran el permiso con sus padres. No solamente eso es dramático en un país que ha normalizado la pedofilia, porque esto no tiene otro nombre, sino que además hemos normalizado todo tipo de violencia en contra de la niñez. Y lo acabamos de ver con la canción Más 57 que hemos seguido en todas las redes sociales y que unánimemente la sociedad por fin se despertó y rechazó todo lo que tenga que ver con violencia hacia la niñez. Tenemos unas cifras macabras, desgarradoras. De hecho, Medicina Legal acaba de sacar un boletín que es muy diciente e infortunadamente como la niñez no protagoniza en el Congreso de la República como debería hacerlo, y es la primera vez, digamos, que tenemos unos congresistas dolientes que por primera vez le dan voz a esa niñez. El boletín nos habla que de entre enero a septiembre llevamos 440 niños, niñas y adolescentes asesinados. Esto es un escándalo en cualquier país de primer mundo. 205 se han quitado la vida. Estamos hablando de suicidio infantil y de hecho escuchábamos a la defensora del pueblo, Iris Marín, advertir que se estaban incrementando las cifras de suicidio entre niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que el hecho de que haya llegado la prohibición del matrimonio infantil en Colombia después de 9 intentos fallidos, 9 intentos, que uno dice, ¿qué están pensando los congresistas que están dentro del Congreso de la República que habían rechazado la idea de que las niñas no se pudieran casar? De hecho, yo misma estaba en el Congreso anoche y estuvimos a punto de que fuera aplazado el debate, que en un principio estaba en el orden del día del 46, logramos que bajara al 6º puesto, y luego finalmente terminó de segundas y casi no lo logramos, porque es que todavía en el país hay una concepción, o dentro de los legisladores, que sí, que las niñas sí se pueden casar y que eso hace parte de su libertad y de su expresión personal. De hecho, las curules, por ejemplo, indígenas se opusieron muchísimo, diciendo que ellos tienen sus propias costumbres y que las niñas sí se casan apenas les llega la menstruación. Claro, Alexandra, fíjese lo que usted dice y ese imaginario que hay por ahí diciendo que es una práctica normal. ¿Usted tiene cifras? ¿Podemos ahondar en esas cifras que usted menciona de esos casos que se han presentado en el país? Porque fíjese que mucha gente dice, no, lo que pasa es que eso aquí ya no pasa, es que aquí ya no se casan, o sobre todo dicen aquí en las ciudades eso no pasa. ¿Usted puede ahondar un poco en esas cifras de la investigación? Sí, claro que sí. De todas maneras, la gente dice, no, eso no pasa. Aquí en Colombia no hay pedofilia, ni se viola a los niños y niñas en las casas, y les voy a decir que los boletines de medicina legal nos dicen que es lo contrario. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual entre enero y septiembre llevamos más de 13,000 exámenes. Más de 13,000, no se ha acabado el año, para ser exacta, 13,420 niñas, niños y adolescentes han sufrido violencia sexual y los están investigando en la fiscalía de sus casos.
Infortunadamente en Colombia estamos muy mal en cuanto a tener unas cifras actualizadas. Infortunadamente contamos con cifras desde el 2015 y eso es una problemática que, digamos, los defensores de la niñez encontramos cuando estamos buscando cifras. Y si ustedes como colegas se meten a cualquier parte para poderlas consultar, se van a dar cuenta pues que tenemos una falencia en esos datos. Pero en los reportes de 2015 casi el 28% de las mujeres en el país se habían casado antes de cumplir los 18 años. Lamentablemente, pues les repito, no contamos con cifras más recientes, pero a nivel mundial se presentan diariamente 33,000 casos de matrimonios infantiles. Colombia ocupa el puesto número 20 en cuanto al número de niñas casadas unidas antes de los 15 años. Desde el Congreso se hizo esos llamados desde Jennifer Pedraza, porque es una realidad que aquí en Colombia sucede ese matrimonio infantil. Las niñas se están casando y además no solamente están quedando embarazadas desde los 10 años de edad y antes de los 14 años, que es un delito en Colombia. Yo llamo la atención ahora que estamos hablando de esto, a que por favor presentemos unas cifras recientes, porque nos quedamos con cifras colgadas de años pasados, pero sabemos que la realidad en este país es abrumadora en cuanto al matrimonio infantil. Ningún niño o niña puede seguir casándose. Y si me permiten, mientras resuelvo otra pregunta, voy a buscar las cifras que, por ejemplo, UNICEF nos ha hablado de Colombia para que podamos dimensionar como la realidad. Me pueden ir preguntando. Sí, claro. Vlado tiene precisamente pregunta para usted, Alexandra Correa. Alexandra, ese es un paso muy importante, pero la preocupación que a uno le puede asaltar es: no habrá manera de que le busquen un esguince y entonces digan, no, es que en realidad ya no es mi esposa, sino que yo soy el tutor de ella, es mi sobrina, yo la estoy cuidando. Yo soy el acudiente. Yo soy el acudiente, yo veo por ella. Es decir, hay maneras de hacerle trampa a esa norma y hay maneras de evitarla o de controlar que esa norma de verdad se cumpla y no le busquen algún esguince, sobre todo en algunas comunidades que, como bien decías, en las comunidades indígenas decían que eso son costumbres ancestrales, tradiciones, etcétera. Sí, infortunadamente, incluso escuchando la curul de los indígenas, es que todavía insisten en cambiar a las niñas por chivos, digo yo, porque ¿cómo nos podemos seguir oponiendo a la violación de los derechos humanos de estas niñas? Sí, mira, Vlado, infortunadamente como la normalización nos ha puesto una venda y nos ha dicho, no, pero es que es normal que de hecho en la costa es normalizado que una niña pierda la virginidad dentro del entorno familiar, porque dicen las culturas machistas que es preferible que la niña pierda su virginidad con el tío, con el abuelo o con el propio papá porque está dentro de la casa. ¿Qué van a permitir que un extraño entre y le quite la virginidad a la niña? Es preferible que se quede en casa. Así piensan muchas culturas machistas en nuestro país. Infortunadamente lo que tú dices, Vlado, puede presentarse. O sea, ¿cómo proteger a la niñez si en su entorno protector nadie la está protegiendo? Se puede violentar los derechos de una persona dentro del hogar de puertas para adentro sin que nadie se dé cuenta. Pero lo más importante es que a nivel legal no se pueda realizar. Ningún notario lo va a poder hacer, ninguna niña menor de 18 años va a poder llegar a casarse con una persona mayor de edad, porque es que estamos en una asimetría de edades en donde los derechos se van a ver vulnerados. Lo más importante es cortarle el oxígeno a lo que antes era legítimo, lo que antes era legal y habíamos normalizado como legal. Lo mismo va a pasar, y me gustaría poner el asunto sobre la mesa, la maternidad subrogada, los vientres de alquiler. En este momento no están prohibidos, eso es una explotación a los vientres de unas madres empobrecidas y es venta de bebés como un producto. Eso en Colombia está en una zona gris y no se ha prohibido. Pero ustedes me preguntaban por las cifras y a mí no me gusta irme sin las cifras. He encontrado, por ejemplo, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de acuerdo al sistema de información, entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de julio del 2022, se habían abierto 451 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes por unión o matrimonio temprano. El hecho de que históricamente hayamos prohibido el matrimonio infantil salva a estos niños que muchas veces son obligados a casarse con personas mayores por dinero. Alexandra, escúcheme, hay dos preguntas que se las voy a trasladar porque me la han hecho varios oyentes de la madrugada. Mire, he tratado de leer, pero no encuentro. A ver si usted, que conoce más del tema. Uno,
si esto es retroactivo, es decir, si hay niñas que las han casado y en este momento se enteran y pueden demandar, sus padres o ya son adultas, no lo sé, pero me están preguntando, ¿eso es retroactivo? Me preguntó la madrugada un oyente, no sé qué responderle. Y segundo, ¿qué pasa si ya después de promulgada esta ley, adultos responsables o padres obligan o permiten esos casamientos en adelante? ¿Para esos adultos habrá sanciones? Bueno, ustedes saben que todo lo que se convierte en ley y todo lo que empieza a ser prohibido, si uno no lo acata, pues se convierte en delito. Entonces, si uno, después de la promulgación, que tenemos que esperar a que la sancione el presidente, o sea, ya logramos el último debate que esto se aprobara, ahora falta la firma presidencial, esperemos que el presidente Petro esté a la altura de la infancia. Una vez esto se convierte en ley, se prohíbe, pues se convierte en un delito. Ustedes tendríamos que preguntarle a las ponentes, que fueron Jennifer Pedraza y Alexandra Vázquez, si esto va a ser retroactivo. No sé en qué parte, digamos, de este proyecto de ley, que es el 155-23C y el 164-23C para las personas que nos están escuchando, que elimina el matrimonio infantil, si va a eliminar los matrimonios anteriores, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que a partir de ahora, tan pronto el presidente sancione este proyecto que acaba de pasar, pues ninguna niña lo va a poder hacer. Me encantaría que todas las leyes fueran retroactivas y pudiéramos salvar a la niñez de todas las violencias que han sufrido, pero por lo menos mi conocimiento con lo que sé es que a partir de ahora, si sanciona al presidente, pues ninguna niña a partir de ahora se va a poder casar. Esta mañana estábamos comentando, Alexandra, mezclando un poco temas que confluyen en una sola situación, que es la violencia contra niñas, niños, adolescentes. Estábamos comentando la designación de Hernán Giraldo, un reconocido pederasta, psicópata paramilitar de la Sierra Nevada, como gestor de paz por parte del gobierno. ¿No le parece un contrasentido el Congreso legislando para restituir los derechos de los niños y casos de estos que se siguen presentando? ¿Qué puede hacer en gestión de paz un abusador de menores, reconocido además por centenares de víctimas? Yo creo que tanto asombro como rechazo ha generado esa designación de estos paramilitares como gestores de paz en el gobierno de Gustavo Petro. Y yo sí tengo que decir que de todas maneras en este gobierno sí hace mucha falta que se proteja a la niñez y se proteja a las mujeres. Vemos que de todas maneras la vicepresidenta Francia Márquez ganó con una bandera a favor de los derechos de las mujeres y no vemos que la agenda de mujeres y niños sea trascendental en el gobierno de Gustavo Petro, y hay que decirlo. Y además que alias Taladro, un temido excomandante del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, que regresó a Colombia en 2021 tras cumplir, recordemos, una condena en Estados Unidos por narcotráfico, pues ahora se haya designado como gestor de paz. A mí me parece que es una afrenta en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tanto sufren en este país y que infortunadamente su voz ha sido muda y sus problemáticas han sido ciegas para toda la sociedad y para el gobierno de turno, no solo este, sino los anteriores, y también para el Congreso. Si no fuera porque tenemos representantes dolientes como Jennifer o como Alexandra o como Erika Sánchez, ¿dónde estarían los proyectos a favor de la infancia? No estarían ni siquiera en la agenda. A ellos hay que agradecerles lo del matrimonio infantil. E infortunadamente, por ejemplo, lo que sucede con el paramilitarismo y las familias, digamos, que se sienten vulneradas en condición de pobreza, muchas de esas familias entregan a sus hijas a estos paramilitares o entregan a sus hijas a los comandantes criminales más importantes en vista de que de pronto ellos pueden salvaguardar la situación económica de sus familias. Por eso este proyecto de ley es tan importante, para que legalmente ningún mayor de edad se pueda robar, pueda transaccionar con la vida de una niña. Y sí, repito, asombro y rechazo que alias Taladro esté en una posición cuando ha violentado los derechos de no sé cuántas niñas y según en las regiones tiene como 40 hijos regados por todo el país. Pues Alexandra, gracias por acompañarnos, por darnos sus opiniones sobre esta decisión del Congreso que hoy es aplaudida, ponerle fin a esa terrible práctica del matrimonio o de unión con menores de edad en Colombia. Bienvenida siempre, Alexandra.
Pues muchísimas gracias a ustedes, que los temas niñez no se vuelvan un tema solamente de moda y de una noticia que salió hoy, sino que sea constante en la agenda de los medios de comunicación. Si nosotros no salvamos a la niñez de nuestro país, no vamos a tener un país nunca viable. Es el momento de hacer que la Constitución Política de Colombia piense en el derecho superior de los niños, y ellos deberían ser los protagonistas en nuestros medios de comunicación. Muchísimas gracias. A usted. Es Alejandra Correa, periodista internacional, analista y periodista del canal alemán Deutsche Welle desde hace más de una década, y fuera de eso, autora de investigaciones sobre el tema. Y eso que son solo cifras del 2015, ¿no? Faltan las actualizaciones del caso, Qué ¿no? susto, Juan, no, uno no pensaría que fuera tan alto lo que dice Alexandra. Ojalá actualizaran las cifras, pero 28% de los matrimonios, todos menores de edad, Sí. es absurdo. Y un llamado también, porque fíjese que todos nos metemos con esa cosa de no ser... de no salirse ahí de lo tradicional y la cosa. Ya hay que decirle también a las comunidades pequeñas que dejen la bobada, porque Sí. eso es indefendible. Hay un punto importante que vale la pena resaltar, Juan Manuel y oyentes, y tiene que ver con algunos de los motivos. Otra investigación también que estuve leyendo sobre este tema, de por qué las niñas se van y se casan, acceden a matrimonios tempranos. Sí. Muchas veces ni siquiera son aupados por sus padres. Están huyendo de un ciclo de violencia Claro. en su casa, de violencia de padres, de hermanos y demás, incluso violencia sexual. Y se encuentran con estos otros adultos Con que... sus puestos, Y es Salvador. peor la violencia. Sí. También huyen de la misma pobreza. Ujú. Tratan de irse porque el tipo tiene plata, entonces se van, se casan con un hombre que tiene plata, pero el maltrato y de la pobreza y la esclavización a las que están sometidas son peores. Y tratan Ahí, de aguantarse eso para poder ayudar a la familia también. claro, ahí este artículo, este proyecto de ley, esta ley ya prácticamente de la República, cuando sea sancionada, debe también tener algunos puntos donde el Estado se obligue a brindar protección a todas estas niñas. Sí. Es un punto importante.